Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos. Historia de las criaturas bíblicas que la historia intentó borrar. Desde tiempos antiguos, las páginas de la Biblia contienen relatos de criaturas tan impactantes, tan gigantescas o tan extrañas, que muchos pensaron que eran meros mitos. Hasta que la arqueología, la lingüística y la historia comenzaron a revelar que estas figuras sí formaban parte de las creencias y relatos de antiguas civilizaciones. En este video exploraremos 7 criaturas bíblicas fascinantes que durante siglos fueron ignoradas, reinterpretadas o incluso borradas por la historia, pero que la Biblia sí menciona y que siguen rodeadas de misterio. Capítulo 1. Nefelim. Los gigantes olvidados. Los Nefelim aparecen en Génesis como gigantes que habitaban la tierra y llenaban el mundo de fuerza y de violencia antes del diluvio, una presencia que asombró y aterrorizó a los antiguos pueblos. El término ha sido interpretado como los ángeles caídos o como híbridos entre ángeles y humanos, lo que ha generado preguntas sobre su origen y naturaleza. Su mención breve pero impactante ha sido minimizada en muchas tradiciones posteriores, como si la historia intentara borrarlos de la memoria cultural. Algunos textos antiguos sugieren que estos gigantes dominaban con poder descomunal, siendo una raza físicamente impresionante y espiritualmente ambigua. La Biblia no entra en muchos detalles más, pero su sola aparición ha generado debates y especulaciones durante siglos. También se menciona que los espías vieron gigantes en Canaán, comparados con hierbas por su tamaño. Otro indicio de la magnitud de estos seres. ¿Eran criaturas reales, simbolismo poderoso o algo entre ambos? Eso sigue siendo tema de discusión entre eruditos y apasionados de la historia antigua. Lo sorprendente es que estas figuras tan impactantes casi desaparecen de la imaginación colectiva, logrando ser reinterpretadas o explicadas de formas no tan dramáticas. Capítulo 2. Leviatán, la serpiente del abismo entre todas las criaturas bíblicas. El Leviatán es una de las más intimidantes, un monstruo marino gigantesco cuya descripción provoca una sensación de caos primordial. En el libro de Job se le describe como una bestia tan formidable que ningún hombre podría dominarlo, con escamas impenetrables y fuerza incomparable. Su aliento podía ser como fuego o humo, y su cuerpo era una coraza de escamas que ningún arma podía perforar. Incluso su simple presencia hacía hervir las profundidades del mar, como si fuera una enorme olla en erupción. El profeta Isaías también lo menciona, anticipando que Dios lo derrotará como símbolo del poder divino sobre el caos. Algunos creen que podría simbolizar fuerzas destructivas o rivales poderosos en el mundo antiguo, tal como los antiguos imperios o las aguas primordiales. La figura del Leviatán fue reinterpretada en tradiciones posteriores como un dragón o símbolo del mal, incluso asociado en algunos textos con Satanás. Lo que está claro es que esta criatura marcó la imaginación de generaciones, pero muchas interpretaciones suavizaron su imagen original para hacerlo más aceptable en la tradición religiosa. Capítulo 3. Behemoth. La bestia terrestre justo antes de la descripción del Leviatán. El libro de Job habla de Behemoth, un ser colosal de la tierra, creado por Dios con una fuerza extraordinaria. Se dice que come como un buey, pero sus músculos, su cola, que se mueve como un cedro, y su presencia desafían cualquier animal ordinario. Su gran tamaño y enorme vigor sugieren algo más allá de lo que las bestias comunes podrían ofrecer. Incluso algunos han imaginado criaturas similares a dinosaurios. Sin embargo, la Biblia lo presenta como un ser real creado por Dios, no un mito. Su descripción se usa para mostrar la grandeza del Creador. Algunos estudiosos lo comparan con animales conocidos como hipopótamos o elefantes gigantes. Pero la naturaleza exacta de Behemoth
sigue sin explicación definitiva. Su inclusión en las escrituras destaca la intención descriptiva del autor, mostrar que hay poderes en el mundo que ni siquiera el hombre sabio puede comprender plenamente. Behemoth y Leviatán se mencionan juntos en tradiciones, simbolizando fuerzas poderosas de la tierra y el mar. A pesar de su impacto, con el tiempo estas figuras a menudo se interpretan solo como metáforas o símbolos, dejando de lado el misterio de su descripción original. Capítulo 4. Querubines y serafines, ángeles terribles. La imagen popular de los querubines como bebés alados es muy distinta de las descripciones bíblicas. En realidad, los querubines son seres complejos, guardianes del Edén y del Arca del Pacto. Según el profeta Ezequiel, estos seres tenían múltiples caras, como hombre, león, buey y águila, y sus cuerpos poseían alas y ojos por todas partes, simbolizando discernimiento y movimiento divino. En el Antiguo Testamento, guardan el camino al árbol de la vida con una espada flamígera, una presencia intimidante más que tierna. Los serafines, por su parte, son descritos como seres ardientes, con 6 alas, que adoran a Dios día y noche, reflejando pureza, fuego y devoción. Estas criaturas muestran que el mundo celestial es radicalmente distinto a lo que nuestra imaginación infantil podría creer, más cercano a lo sobrecogedor que a lo tierno. Con el paso del tiempo, tradiciones artísticas y culturales suavizaron sus imágenes, transformándolos en figuras más agradables y menos aterradoras. Pero leer sus descripciones originales revela un reino espiritual lleno de misterio, fuerza y significado profundo. Estos seres no eran inventados para impresionar, sino para mostrar la majestad y el terror del mundo espiritual. Capítulo 5. Bestias del Apocalipsis. Símbolos del fin. En el libro de Apocalipsis se describen bestias con múltiples cabezas, cuernos y formas híbridas que simbolizan imperios, poderes o fuerzas espirituales hostiles. Una de estas bestias se levanta del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y su aparición representa conflicto, autoridad corrupta y caos en la tierra. La visión de Juan no describe simplemente animales, sino símbolos proféticos que hablan del destino de las naciones y de la lucha espiritual entre lo divino y lo opuesto. Estas criaturas son descritas de forma tan vívida que pueden parecer monstruos sacados de mitos, pero su propósito es transmitir verdades profundas. Mientras muchos interpretaciones modernos tienden a verlas como alegorías, los textos originales eran visualmente impactantes y deliberadamente provocativos. En algunas interpretaciones, estas bestias representan sistemas políticos opresivos o poderes que desafían el orden divino establecido. A través de estas imágenes poderosas, el libro de Apocalipsis comunica advertencias, juicios y la certeza de que la victoria final pertenece a lo que es justo. Aunque oscurecidas por siglos de interpretación, estas descripciones siguen siendo algunas de las más enigmáticas de toda la Biblia. Capítulo 6. Langostas del abismo. Hordas terroríficas. En el mismo libro de Apocalipsis, se relata un enjambre de langostas infernales que emergen del abismo, con apariencia tan aterradora que su sola visión da miedo. Estas langostas no son simples insectos se describen con caras humanas, dientes como leones y colas como escorpiones. Una fusión de lo conocido y lo terrorífico. Aunque no están diseñadas para matar, su misión es atormentar a la humanidad, simbolizando juicio, ataque espiritual o consecuencia de rebelión contra lo divino. La imagen de criaturas tan inquietantes hace que muchos lectores modernos desvíen su interpretación hacia lo simbólico o espiritual. Sin embargo, la descripción original busca provocar una respuesta visceral y destacar que hay realidades que van más allá de nuestra experiencia ordinaria. Este episodio muestra que no todas las criaturas bíblicas son benignas. Algunas representan fuerzas de juicio, advertencia o consecuencias intensas. ¿Por qué Dios permitiría
que aparezcan, tal vez para recordar que la realidad misma puede ser mucho más compleja que lo visible. Y así, estas langostas se convierten en una de las imágenes más perturbadoras del fin de los tiempos en las Escrituras. Capítulo 7. Dragones, unicornios y otros ecos antiguos. Además de las criaturas anteriores, la Biblia contiene palabras que antiguas traducciones interpretaron como dragones o unicornios, aunque su significado original puede referirse a animales extintos o simbólicos. La palabra traducida como unicornio, en versiones antiguas del Antiguo Testamento, probablemente se refería a un toro salvaje, con un solo cuerno, en traducciones antiguas del hebreo, sin connotación fantástica. En el original, mitos, SW, unicornio y dragones. Los dragones bíblicos, muchas veces, son metáforas de enemigos temibles o fuerzas del mal, como en Isaías y en Apocalipsis. En otras tradiciones, criaturas, como el Sis, un ave colosal mencionada fuera del canon principal, también se asocian a este repertorio de seres asombrosos. El Big Moon. Estas figuras muestran que las culturas antiguas compartían vocabularios y símbolos de seres poderosos para hablar de lo desconocido. Aunque muchas han sido reinterpretadas o suavizadas con el tiempo, en sus raíces eran parte de un universo rico en imágenes potentes. Hoy, estas palabras nos recuerdan que las descripciones antiguas no siempre eran literales, sino intentos poéticos de comprender lo inexplicable. Y así, incluso las criaturas más improbables se vuelven testimonio de un mundo donde lo divino y lo asombroso coexisten en la palabra sagrada. ¿Por qué estas criaturas fueron olvidadas o reinterpretadas? A medida que la interpretación religiosa se volvió más literal y doctrinal, las descripciones ricas en símbolos, misterios y lenguajes poéticos fueron a menudo suavizadas, reinterpretadas o sustituidas por explicaciones más racionales. Algunos eruditos sostienen que muchas de estas criaturas eran símbolos culturalmente comunes en el antiguo, cercano Oriente y compartían raíces con mitos vecinos, pero con un propósito teológico específico dentro del texto bíblico. Conclusión final sobre estas criaturas míticas. Estas criaturas no solo representan relatos fantásticos de otra época, son testimonios de cómo culturas antiguas intentaban explicar lo inexplicable, lo sagrado y lo misterioso. Aunque muchos de estos seres fueron reinterpretados o incluso borrados en tradiciones posteriores, sus huellas aún permanecen en las Escrituras. Al explorarlos, descubrimos un mundo antiguo, donde lo divino y lo fantástico caminaban juntos, enseñando a la humanidad sobre poder, misterio y el dominio de lo desconocido. Y lo increíble que es explorar lo desconocido. Es fascinante, ¿verdad? Los profetas actúan como puentes, donde lo fantástico se vuelve milagro cotidiano. Desde el carro de fuego que arrebata a Elías hasta Eliseo multiplicando provisiones o sanando enfermedades, imposible. Estos nos demuestra a los hombres que el dominio de lo desconocido puede ser otorgado a quienes caminan en fe. Sus vidas son un testimonio de que las leyes de la naturaleza son maleables ante la voluntad de lo divino. Haz descubriendo algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres y mujeres que cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.